Primero que nada, agradecerles que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos el día de hoy a esta plática con nuestro querido hermano Ramón Parada Garzón. Los esfuerzos de la Academia Superior de Estudios Masónicos se realizan con la venia de nuestro muy respetable gran maestro Marcos Delgado Ríos, quien nos ha invitado a fortalecer y a coadyuvar con la instrucción y la educación masónica de las respetables logias jurisdiccionadas a Gran Logia Cosmos, y hacer extensiva la invitación a diferentes latitudes de todo lo que es este bonito continente americano que nos acompañan. También ahorita estaba leyendo de Belice y de diferentes partes de México, se han integrado también de Estados Unidos, hemos tenido pláticas con España. Seguimos aquí muy inquietos trabajando y echándole muchas ganas, y les agradecemos que se hayan tomado el tiempo para acompañarnos el día de hoy. Quisiera, antes de cederle la palabra a nuestro querido hermano Ramón Parada, que es nuestro conferencista el día de hoy, pedirle a nuestro muy respetable gran maestro que nos des unas palabras de bienvenida, mi hermano. Muy respetable, los micrófonos son suyos. Gracias, mi rector. Pues buenas noches a todos mis queridos hermanos, en particular a todos los queridos hermanos visitantes de los otros grandes orientes. Sean bienvenidos. Los que es la primera vez que nos acompañan en este ciclo de conferencias, pues ojalá les guste. Nos encantaría tener una retroalimentación al respecto. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder hacer este tipo de convivencia, de fraternidad, que nos permite la tecnología, ¿no? Y que siempre hemos sido creyentes de que la tecnología, y siempre lo digo, que la tecnología nos va a acercar. Entonces, de lo malo de esta tremenda pandemia, la verdad es que nos ha forzado a utilizar herramientas que de alguna u otra manera nos permiten llevar a cabo este tipo de experimentos. Y la verdad es que hemos estado muy contentos, hemos estado muy participativos, y vemos que está teniendo mucho éxito este tipo de eventos. Entonces, pues nada más agradecerles de nuevo, agradecerle a mi querido hermano Ramón Parada por la conferencia, y por supuesto a mi rector de la Academia Superior de Estudios Masónicos y a su, ahora sí que a su staff dentro de la Academia, el enorme esfuerzo que están haciendo para alinear los objetivos de la Academia con la Gran Logia. Muchas gracias, mi rector. Ahora sí que los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, muy respetable gran maestro. Y a nombre del equipo de la Academia Superior, de los vicerrectores en los 7 distritos de la Gran Logia Cosmos, al secretario académico, administrativo y a todo el equipo que nos estamos sumando aquí para echarle ganas y coadyuvar a la instrucción masónica. Esperemos que estas pláticas sean de provecho, y pues para no darle muchas vueltas al asunto y entrarle a lo que nos compete el día de hoy, quisiera primero que nada presentarles a quien hoy estará con nosotros compartiendo sus impresiones con este trabajo, con esta conferencia. Y voy a hablarles un poquito de quién es nuestro querido hermano Ramón Parada Garzón en el mundo profano, y también algo relevante de lo que ha llevado a cabo en su trayectoria masónica. Con tu permiso, mi hermano Ramón, voy a dar lectura a tu currículum. Él es médico cirujano por la UACJ, especialidad en cirugía general por la UJED, especialidad en angiología y cirugía vascular en el Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, Jalisco, posgrado en cirugía abortiva en la Universidad de la Prefectura de Kioto, Japón, posgrado en pie diabético, Centro de Investigación Médico-Quirúrgica en La Habana, Cuba, cirugía enfovascular en el Instituto Radiovascular de Buenos Aires, Argentina, maestro en educación de la UACJ, tiene un doctorado en investigación científica en el Colegio de Chihuahua, diplomado de administración de instituciones de la salud, y es docente de pregrado y programa en la Escuela de Medicina de la UACJ. Esto es por parte del mundo profano, y en su trayectoria masónica, él es iniciado en 1997, venerable maestro fundador de la respetable logia simbólica Caballeros del Renacimiento número 72, es grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado de antiguos y aceptados masones, doctísimo maestro en el 2018, en su carrera también por el lado del York, es sumo sacerdote fundador del capítulo Jerusalén número 11, ilustrísimo maestro y fundador del Consejo Críptico Masada III, gran comendador y fundador de la Comandancia Caballero de Magdala número 2, y gran ex secretario nacional del gran capítulo de masones del Real Arco.
Entonces, pues creo que estas credenciales vienen a explicarnos un poquito quién es nuestro querido hermano Ramón Parada Garzón, un amplio currículum. Mi hermano, nosotros complacido de tenerte el día de hoy aquí y que compartas con nosotros un poco de lo mucho que tú has acuñado durante tu carrera masónica. Querido hermano Ramón Parada Garzón, bienvenido y los micrófonos son todos tuyos. Bueno, pues, buenas tardes. Agradezco la invitación y aunque no lo crean, a las alturas de mi vida creía que ya no había primeras veces. Pues la primera vez que estoy participando como ponente en este tipo de foros donde la tecnología es la principal herramienta que nos establece lazos. Entonces, con la venia de ustedes, pues vamos a compartir una plática. A ver, permítanme un segundo. Ahí me disculpan la novatez. En lo que mi hermano, me permites un segundito, mi hermano, se me olvidó comentarles, mis hermanos, durante el transcurso de la plática, si ustedes tienen alguna pregunta que le quieran dirigir a nuestro querido hermano, con gusto la ponen en el chat y yo la estaré recogiendo para el final. Vamos a realizar una serie de preguntas y respuestas y conceder el uso de la palabra a algunos hermanos para que estemos ahí al pendiente. Les pedimos mucho que estén ahí vigilando el audio de sus aparatos móviles, computadora, donde estén acompañándonos para tener buena calidad en el audio, en la exposición de nuestro querido hermano Ramón. Mi hermano, ahora sí, ya me hago un lado y éntrale todo lo mero. Bueno, mire, el tema que nos compete hablar el día de hoy es hermenéutica masónica. A ver, permítanme un segundo porque no quiere deslizar. Ok, ya encontramos. A la gloria del gran arquitecto del universo, salud, fuerza y unión. Respetable gran maestro Marcos Delgado Ríos, queridos hermanos todos. Cuando hablamos nosotros de hermenéutica masónica, dentro de sus orígenes nos enfrentamos a dos situaciones, ya sea desde un punto de vista creacionista o evolucionista. Es muy frecuente que dentro del seno de nuestros talleres se lleven controversias con diferentes magnitudes sobre si nosotros, los masones, debemos de tener meramente una postura creacionista o debemos de dejar un espacio a lo que es la teoría evolutiva. Cuando hablamos nosotros de la hermenéutica masónica, independientemente de las creencias que nosotros tengamos en las dos vertientes, ambas conjugan en un solo punto, que es la presencia del hombre sobre la tierra. Ya sea de que llegamos con una adaptación, o sea que un creador nos puso en ella, pues bueno, a través de la presencia del primer hombre, pónganle el nombre que ustedes quieran, pues a partir de ahí empieza a desarrollarse lo que es la historia del ser humano. Tratando de hacer un poco de historia, recuerden ustedes que el ocio pues empieza a hacerse presente cuando tenemos satisfechas nuestras necesidades primarias, lo que es casa, comida, vestido. Y tanto la Biblia, ¿verdad? Independientemente no soy muy religioso, pero al igual que muchos de ustedes estoy muy creyente de un ser supremo. Pues bueno, el origen dentro de Mesopotamia, de los ríos del Tigris y el Éufrates, pues la tierra fue con una alta calidad que permitió de que los seres que estuvieron ahí empezaran a florecer y tener más tiempo que los que tenían que andar correteando a los animalitos o andar recolectando todas las flores y nutrientes que requerían para poder llevar a cabo la alimentación diaria. Después de eso, a través de gran parte de la historia de la humanidad, ha habido diferentes áreas ya milenarias
en donde la humanidad empezó a aquilatar una serie de conocimientos que les eran útiles. Sin embargo, el freno que tenían ellos era de que solamente se podían transmitir de boca a oído. A manera de paréntesis, nosotros en nuestro taller preconizamos mucho de que tenemos que dar información de boca a oído. Ahorita posteriormente vamos a ver de que no es necesariamente efectivo eso. Tan es así de que en Francia tenemos nosotros información de que todas aquellas personas, algunos de ellos tenían esa chispa intelectual para poder dejar preservación y dejar a la posteridad información que se tenía por parte de ellos. De tal manera que desde ese punto lo que era Mesopotamia empezó a haber una difusión a lo que era el mundo antiguo. Y junto con ello la bienaventura desde el punto de vista económico, ecológico, nutricional, pues también se empezaron a sentar los precedentes de lo que eran las antiguas culturas. Sin embargo, estos mesopotámicos empezaron a tener ellos un desarrollo en cuanto a su cualidad de observación. Tan es así de que entendieron que en fases muy tempranas deberían ellos de dejar a la posteridad toda la información que ellos estaban teniendo. En América también no cantábamos mal las rancheras. El único inconveniente que teníamos o la gran diferencia era en función de tiempo. Son varios miles de años de diferencia entre los de Mesopotamia y lo que teníamos aquí en Mesoamérica. No es sino en Mesopotamia la invención de la escritura donde esto empieza a tener un parteaguas. Porque toda la información que estaban aquilatando, encontraron ellos una manera para poder generar permanencia a las generaciones venideras. Dentro de toda esa historia del ser humano, en donde ha sido acompañado también por cambios en la escritura, pues dentro de las grandes culturas que fueron herederas de mucha información que se tenía en Mesopotamia, pues ustedes bien saben que fue en Egipto. Mas, sin embargo, la escritura que estaba en Egipto estaba confinada exclusivamente para un puñado de personas, en donde sus habilidades no eran nada más desde el punto de vista cognitivo, sino también motriz, porque tenían que establecer ellos una serie de manejo de herramientas para poder transcribir ideas, para poder transcribir información. Sabemos que posteriormente, de acuerdo al libro sagrado que nosotros tenemos en Logia, ya empezó a emigrar a través de Moisés hacia lo que hoy se conoce como Jerusalén. Y entonces toda la transmisión de lo que ellos habían aprendido en el Egipto, pues trataron de modificarlo de acuerdo a su escritura, que lo que era el arameo y el hebreo. Después de ahí vino el griego, y el griego se posicionó sobre los demás precisamente por la facilidad que era para escribir y para poder interpretar los símbolos. Tan es así de que todavía estamos utilizando en gran parte el alfabeto griego con unas modestas modificaciones y nuestros planes de escritura pues aún todavía siguen teniendo cierta modificación. Nuestro plan de escritura sigue modificándose, entonces cuando vemos los emoticones, pues realmente la evolución queda en entredicho porque todavía seguimos utilizando imágenes para tratar de representar un estado de ánimo, un contexto de acuerdo a la interpretación que nosotros tengamos. Y justo ahí es donde la hermenéutica vamos a ver de que es parte de nuestro quehacer cotidiano. Ahorita le ponemos el apellido masónico porque vamos a hablar exclusivamente de lo que viene siendo la masonería. De tal suerte de que la evolución de la escritura pues invadió todo lo que era el orbe, y eso le dio oportunidad a que los diferentes grupos culturales pudieran tener sus aportaciones a lo que venía siendo el mundo. Nosotros sabemos que los griegos fueron un parteaguas en la cultura occidental. En la ciudad de Delfos había un oráculo
en donde todas las personas que tenían necesidad de tener algún conocimiento, no nada más desde el punto de vista divinatorio, sino también un conocimiento desde el punto de vista espiritual, acudían, pero la información que se les daba era demasiado compleja, de tal manera que necesitaban un intérprete. Pues ese intérprete es Hermes, que gracias a él es el que adjudica el nombre de hermenéutica. Entonces la función de Hermes era interpretar prácticamente todo lo que se decía en el oráculo de Delfos para hacerlo llegar a las personas que están interesadas en él. Después de Hermes vino un gran periodo de oscurantismo, en donde las personas que estaban en posiciones de poder sabían que no era conveniente que el conocimiento que se iba acumulando se vulgarizara, que estuviera a cargo de todas las personas que tuvieran un interés. Y este oscurantismo pues dio origen al ocultismo, en donde el ocultismo, algunas de las personas no compartían esos criterios de los grandes jerarcas que mantuvieron en el oscurantismo, y ellos mismos se encargaban de poder leer los textos sagrados, darle su propia interpretación y entonces manejarlo con demasiada secrecía. Es muy común que confundamos nosotros el concepto de lo que es ocultismo con lo que es oscurantismo, que son dos cosas completamente diferentes. Después de ese ocultismo, hubo una época más o menos ahí de los 1100 a los 1300, en donde hubo una institución que tuvo la sagacidad de darse cuenta de que solamente dentro del seno del clero podían tener ellos acceso a la información que tenían las culturas previas. Entonces, durante 300 años, ellos estuvieron buscando información, estuvieron teniendo crecimiento personal y grupal, y por un lado tenían ellos una cara teológica y por el otro tenían una cara violenta, porque los tiempos así lo exigían. De tal manera de que estos personajes que estaban dentro de la orden del temple, pues tenían acceso tanto a lo profano como a lo místico. Y eso les daba la oportunidad de tener un crecimiento material y espiritual. Tan es así de que los grandes jerarcas nuevamente de la iglesia se dieron cuenta de ello. Y pues bueno, todos sabemos qué fue lo que sucedió el 13 de octubre de 1307. Eso nos llevó a una nueva época de oscurantismo, ¿verdad? Y si no es más que hasta los 1600 que se empieza a depositar una semilla en la humanidad de lo que se llama el Renacimiento. Y es donde hay una serie de aportaciones en todas las áreas de ciencia y cultura, en donde empiezan a tener ya cuestionamientos más serios, donde se dan cuenta de que la interpretación que les hacían llegar de información de toda índole, no nada más religiosa, dependía de las personas que tenían acceso a esa información. Y entonces llegó un alemán en donde inventó una máquina, y entonces la ventaja que tenía con esa máquina es de que ya no se requería un intérprete, ya no se requería un intermediario. Y entonces el acceso a todos los textos que se consideraban sagrados, pues ya podían tenerlos de todas las personas que supieran, y las cualidades de leer y escribir, pues también empezaron a difundirse. Tan es así de que el primer libro que se llevó a cabo su impresión fue la Biblia. Y entonces todo el trabajo que tenían los monjes escribanos, en donde no todos tenían la ética de hacer una copia fiel de esos libros sagrados, sino que le agregaban parte de su interpretación a los libros sagrados, pues bueno, les daba un sesgo. Entonces no todas las personas estaban de acuerdo en la interpretación que les daban algunos de los libros. Luego entonces, el tener acceso a una información de primera mano, en donde los impresores no se dedicaban a interpretar, sino nada más a construir y a distribuir información. Y entonces ahí es donde empieza a surgir, a florecer ese germen que tenía en el Renacimiento,
y que empieza en el siglo XVIII con algo que nosotros llamamos la Ilustración. Y entonces aquí la Ilustración se caracteriza porque es un boom en donde todos quieren ilustrarse. Creo que ahorita en estos tiempos nos haría falta una nueva ilustración, porque precisamente los cambios tecnológicos que nuestro respetable mencionó, pues nos está posicionando en necesidad de adquirir otro tipo de herramientas para ir construyendo el conocimiento de acuerdo a las necesidades de cada individuo. ¿Qué es lo que sucede en la ilustración en cuanto a lo competente a nosotros? En 1717 se logra congregar todo lo que es la Gran Logia Unida de Londres. Anterior a ello se tienen conocimientos muy bien documentados que había logias que trabajaban de una manera aislada. En estos tiempos les diríamos irregulares, pero pues en ese tiempo lograron llevarse en una taberna que todavía existe, que fue donde se juntaron para hacer todos los cánones del fútbol soccer. Posteriormente a ello, el 4 de julio de 1776, en Estados Unidos surge un gran movimiento en donde involucran no nada más el aspecto cognitivo, sino también económico y político. Y es orquestado por hermanos masones. Y en ese mismo siglo, en el año de 1789, pues entonces en Francia viene lo que es la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, y con eso viene un cambio en cuanto a la cosmovisión que se tenía de reinos en donde los monarcas eran completamente absolutistas. Y entonces a partir de esto de la Ilustración empiezan a surgir algunos vocablos donde las personas que se consideraban muy doctas en la adquisición de información y de conocimientos empiezan a preconizarse lo que es la libertad, el antropocentrismo, el racionalismo, el criticismo, el pragmatismo y el cosmopolitismo. Cada uno de estos vocables sería merecedor de una infinidad de pláticas para poder tratar de hablar exclusivamente de cada uno de ellos. No es sino hasta los años de 1960 donde el término de hermenéutica empieza a tomar un poco más de fuerza, donde estos dos físicos, uno de ellos se llamaba Jan Bricmont y el otro que se llamaba Alan Sokal, publican un artículo en una revista gringa. Entonces esa revista se llamaba Social Text. Entonces ellos establecen un artículo titulado que transgredir las fronteras hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica. En los albores de los 50s y 60s, pues acababa de pasar la Segunda Gran Guerra. Estaba vivo aún el tercero de los 4 grandes físicos que ha tenido la humanidad. Recordando, el primero fue Galileo, luego Newton y luego el Albert Einstein, que fue a quien ellos hacían una alusión. Posteriormente ya llegó el extinto Stephen Hawking, pero bueno, este artículo estaba involucrado directamente al Albert Einstein. ¿Qué cualidades tiene este artículo? En él buscaban proponer una comprobación que tenían en cuanto a la física cuántica, en donde buscaban que ellos era una pretensión de objetividad y que no era más que una construcción social. Desde el punto de vista científico fue un fiasco porque no tenía el rigor metodológico que se exige para un artículo en una revista científica. Sin embargo, la importancia que tiene este artículo es de que adjudican a la jerga científica la palabra hermenéutica. Cuando nosotros tomamos la hermenéutica y la queremos involucrar dentro de lo que es el ámbito masónico, pues es conveniente que agarremos nosotros la primera definición que podemos encontrar de hermenéutica, que es la interpretación de los textos sagrados, cosa que creo que nos falta, porque nosotros vemos de que en masonería el término hermenéutica se va designando prácticamente a lo que
debemos de dar nosotros entregar un espacio desde el punto de vista intelectual y cultural en donde no hay una verdad absoluta, porque ya que todo va a depender de la interpretación que nosotros le damos. No es raro que nosotros veamos en trabajos abiertos las discusiones muy extremas, algunas veces demasiado bizantinas y en otras demasiado complejas, derivadas precisamente de esa la divergencia de interpretación que tenemos nosotros de los textos. Específicamente ahorita no le pongo sagrado porque los tenemos olvidados. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Vamos a ver que la historia de la humanidad nos va enseñando que cada conocimiento va a tener una fuente realmente lo que es en el trabajo y en donde debemos nosotros de tomar conciencia de lo que debe ser el ser para poder tener una luz verdadera. Nosotros hablamos mucho de herramientas, hablamos de trabajo, de bastar la piedra en bruto, pero la luz verdadera no sé si la hemos encontrado. Incluso dentro de nuestros términos que hacemos nosotros en la invocación, decimos para que la gente vea que hemos estado en presencia del verdadero creador del universo. Entonces no sé a cuántos nos haya generado inquietud ese segmento. Decir, bueno, pues ¿quién es el verdadero creador del universo? Entonces para poder llegar a esa verdad, pues tenemos que hacer acopio de lo que es la hermenéutica. Tenemos que hacer un estudio metodológico de los libros sagrados. ¿Cuál es el libro sagrado por antonomasia que tenemos en la logia? Pues la Biblia. Independientemente de los aspectos religiosos que ellos puedan conllevar, tenemos que estudiarla. Nos derivamos mucho con los libros de los 33, 27 o 21 temas, pero la Biblia lo olvidamos. Y sabemos nosotros que los trabajos no pueden considerarse regulares si esa Biblia no se abre en forma correcta y si no la abrimos de acuerdo al pasaje que el grado lo exige. Pero hasta ahorita, en los años que tengo dentro de la orden, no he encontrado un foro en donde se le haga un estudio real del qué debe de ser. El otro libro sagrado que debemos de tener en las logias es la Constitución. Entonces hablamos nosotros por el creer, privilegiándolo sobre el saber. Entonces, ¿cuántos de nuestros hermanos mayores o menores, su conducta desde el punto de vista de conocimientos o de difusión de lo que es el saber, hablamos nosotros de estos dos grandes libros? Podemos llevar nosotros una gran diversidad de temas en los trabajos, pero en ninguno de los dos hasta ahorita, y espero que ahorita me corrijan, no hay logia en donde vea yo que hay un programa para poder abordar estos dos libros en forma paralela a lo que nuestros trabajos cotidianos nos conllevan. El conocimiento científico tiene el conocimiento como tal, perdón, tiene tres niveles. El conocimiento empírico, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Va muy de la par con los grados simbólicos que tenemos. Hermenéuticamente, los textos sagrados los tenemos que estudiar de acuerdo al grado que nosotros tenemos. A muchos de nosotros es una patada en las bolas cuando hacemos un comentario y que nos dicen no es de tu grado. Pues claro que no hay temas exclusivos de un grado, hay ópticas de acuerdo al grado, pero no los temas. Entonces el aprendiz pues iba adquiriendo su conocimiento masónico basado en el empirismo. De ahí de que los que ostentamos grados que nosotros fatuamente decimos superiores, debemos tener precaución porque la imitación es el primer conocimiento que tenemos. Después viene el grado científico, que es el del grado del compañero, en donde él debe de estudiar, debe de cuestionar cuál es realmente su conducta. Y ya llegamos nosotros a la maestría, en donde ya nos compete el enseñar. Pero para enseñar tenemos que saber. Entonces tenemos que tener nosotros conocimiento de nuestros libros sagrados en cuanto a esa metodología, porque la Biblia, haciendo a un lado los aspectos religiosos, pues es un libro que se escribió
en un promedio de 1600 años. Se escribió en dos aspectos, lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se escribió alrededor de tres lenguas, el arameo, el griego y el hebreo. Fue escrita por diferentes profesiones y oficios. Fue escrita por médicos, por recaudadores, por esclavos, ¿verdad? Y sin embargo vemos de que todo el libro busca la redención con el Eterno. Entonces algo tiene de sacro, por eso lo tenemos allí, ¿verdad? El apegarnos a una ortodoxia nos da elementos por qué desacreditar algunos ritos en donde el libro sagrado lo han modificado por otro tipo de documentos, ¿verdad? Entonces la significancia del libro que esté en el área va en función en donde nosotros nos aboquemos a su estudio. No es nada más de creer, es de saber. La hermenéutica en la masonería, pues es el camino que tenemos hacia el saber. Es la doctrina de la verdad en lo que es el dominio de la interpretación. Algo que con mucho respeto y amor fraternal, muchos de mis hermanos nos curamos en salud decir, en mi humilde opinión. Entonces ellos están privilegiando la interpretación personal a lo que debe ser la interpretación de los libros. Entonces eso lo hacemos en sustitución por nuestra falta de metodología para poder estudiar. La hermenéutica clásica ha querido efectivamente llevar a cabo una propuesta de reglas para poder combatir la ambigüedad y el subjetivismo que tenemos en las disciplinas que tienen que ver con la interpretación. Entonces, eso ha quedado nada más como intentos, como propuestas. Hemos tenido oportunidad de investigar o de incluso interactuar con hermanos de otros hemisferios o de otros lados. Y creo que el germen ahí está, pero queda nada más en propuestas. Entonces, creo que para Gran Logia Cosmos es el momento de que siga siendo una punta de lanza como en otros ámbitos lo ha logrado, para que estas propuestas no queden eso, que se pueda llevar a cabo una metodología y más adelante lo hablamos un poquito en las propuestas. Cuando hablamos nosotros de la hermenéutica en la masonería, pues vemos algunas acepciones que resaltan sus bondades. El primero de ellos, pues vemos que nos hace apegarnos a un sentido clásico. A título personal, la masonería ha subsistido porque se ha pegado a su ortodoxia. El exhibirnos con joyas, con mandiles ante el mundo profano, creo que es incorrecto, ¿verdad? Porque la fuerza de la masonería es la secrecía. Podemos tener una cara social, pero no una visualización masónica a ella. Nos ayuda también a estudiar cuáles son las reglas que tenemos en cuanto a los métodos de las ciencias de lo que viene siendo la comprensión. Estoy convencido que todos y cada uno de mis hermanos son ejemplo a seguir en el ámbito que nosotros tenemos. Pero claro que debemos de hacerlo nosotros con estudio para poder evaluar el avance personal, porque aprendizaje sin cambio de conducta, pues definitivamente no es aprendizaje. Podemos nosotros disertar ampliamente, pero si nuestra conducta sigue siendo deseable, pues definitivamente no hemos aprendido nada. Nos permite también el adoptar una forma en cuanto a un aspecto universal de lo que es la filosofía de la interpretación. Tenemos nosotros maneras de reconocimiento por signos, tocamientos, baterías. Bueno, ¿por qué no hacerlo también por pensamiento? ¿Por qué no hacerlo en traducir nuestro pensar en el actuar para que pueda haber congruencia? Porque vemos de que tenemos que combatir los vicios, pero en algunas tenidas de masticación se nos olvida los vicios. Entonces el hecho sería buscar esa universalidad desde el punto de vista filosófico en el estudio metodológico de los libros sagrados.
La masonería nos brinda las herramientas para ello. Verá que conforme vamos avanzando de grado se nos va dando cada una de las herramientas. Aquí la cuestión sería interpretar realmente cuál va a ser para el aprendiz la regla, el martillo, el cincel y posteriormente los demás grados. No los mencionamos para apegarnos a la ortodoxia en el supuesto de que tenemos hermanos menores dentro de la audiencia. Pero cada uno de nuestras herramientas nos dice a nosotros cómo debemos nosotros de utilizarlas para poder adquirir ese conocimiento. Tenemos nosotros una propuesta para poder llevar a cabo una hermenéutica dentro de la Gran Logia Cosmos, de que se haga precisamente un estudio hermenéutico, un grupo hermenéutico, en donde sea por competencias, que no sea por elección popular. Y en contraparte, quienes demuestren tener la competencia para poder mantener en eso, hagan un rechazo vitalicio a cualquier posición electoral. Esto le daría certidumbre a que realmente sea el móvil el estudio y no como una plataforma electorera. Porque en la democracia habría que preguntarle a Jesús el Cristo qué opina de la democracia, o habría que ver qué es lo que está sucediendo en nuestro país por la democracia. Entonces estos puestos de estudio, ratifico, deberían de ser por competencias, deberían de ser meritorios. A quien le guste, tenga interés, habilidades o destrezas, bueno, pues que las aplique. Y el costo social masónico debería ser el rechazo a situaciones de elección popular. Mientras nosotros no logremos coordinar nuestro pensar y nuestro actuar, por mucha tecnología que tengamos, pues vamos a ser igual que nuestro hermano filogenético que está arriba en la esquina izquierda. En cuanto a situaciones cognitivas, pues seguimos en pañales, pero tenemos todas las herramientas para poder crecer, para poder madurar. Eso es todo, mis queridos hermanos. La palabra es concedida y muchas gracias por ello. Mi querido hermano Ramón, muchísimas gracias por tu participación, por estar aquí con nosotros el día de hoy en esta plática, que sin duda, pues cada quien tendrá que llevarse lo suyo y hacer lo propio a la invitación que vos haces a la construcción del conocimiento. Y efectivamente, como tú lo mencionas, estamos dentro de un proceso en el cual, a través de la academia, se está buscando fortalecer la construcción del conocimiento dentro de la orden, que los hermanos se vayan comprometiendo y que vayan adquiriendo esas herramientas para ir realizando su propia obra, y que la masonería realmente pueda llegarles a esas fibras, ¿verdad? Que los invite a ser una mejor persona, tanto en el mundo profano como carnales dentro de la orden. Te voy a expresar algunas preguntas que se manifestaron aquí en el chat, para que nos ayudes ahí con la respuesta, mi hermano. Dice Aarón González de Lucero de la Mañana: ¿cómo se aplicaría la hermenéutica en una logia simbólica, partiendo que las logias son las que alimentan la gran logia? Mire, creo que dentro de la comisión de estudios masónicos que se tenga en la logia, se debe de estructurar un plan en donde se estudie el libro sagrado que tenemos en el área desde el punto de vista de sus contenidos. Si nosotros lo utilizamos como un manual operativo, creo que eso nos puede ayudar en nuestro crecimiento masónico. Mientras lo tengamos nada más como un libro decorativo, en donde no nos genere esa inquietud, ¿por qué en el primer grado se utiliza el Salmo 133? ¿Por qué en otros grados se manejan otro tipo de referencias en la bibliografía? Pues va a seguir siendo un libro bibliográfico. Creo que
La permanencia dentro de la masonería, salvo algunas excepciones, donde su permanencia es muy fugaz, pues son los libros para poder estarlos estudiando por siempre. Entonces, así como se confiere en el primer grado el Salmo 133, también tiene una manera de abordarse la Biblia. Las religiones lo hacen escatología, hacen propiamente la hermenéutica, pero entonces tenemos que establecer un plan. Pero este plan, bien es cierto que las logias nutren la gran logia. Creo que debería ser al revés. La gran logia debería establecer programas de estudio en donde tenga la facultad de llevar instructores, donde tenga la facultad de formar formadores para que puedan llevar a cabo la instrucción y que tenga evaluaciones externas para poder tener certeza de que en la evolución de los grados que se tenga haya un mínimo requerible de conocimiento. Porque la diversidad o la heterogeneidad que vemos nosotros, no nada más en el Gran Oriente nosotros, sino en todos, es precisamente porque esa falsa autonomía que buscamos nosotros en las logias, impedimos a la gran logia a que tenga esos auditores externos. Creo que el compromiso de la gran logia debe ser el facilitar personal de otras logias que vayan directamente hacia una logia para poder estandarizar el crecimiento. Mientras busquemos nosotros esa autonomía, va a haber logias cognitivamente más frágiles que otras. Es cuanto. Gracias, mi hermano. Nos hace otra pregunta Paco Jiménez. Dice, ¿cómo sugieres que se realice el estudio de los textos sagrados en los trabajos en logia? Bueno, todo establece un orden. Primero tenemos que llevar a cabo un conocimiento general de cómo está construido el libro sagrado. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, tiene 5 partes. Y entonces cada una de las partes tiene un enfoque diferente. Entonces tenemos que tener esa facultad que se nos dice el Hermes Trismegisto, de que tal como arriba es abajo. Entonces tenemos que ver el libro en macro, en cuanto a la estructura general que tiene el libro, y luego irnos a lo micro, para poder ver el apartado que tiene una de esas secciones, y luego después irnos a lo macro. Y así sucesivamente está nosotros tener esa disposición de ir en lo macro y lo micro para ir concatenando cada una de las cosas. Si nosotros vemos en una manera aislada los capítulos, versículos que tiene la Biblia, pues es una vacilada, es un libro raro, es un libro en donde no tiene ningún sentido. Pero si nosotros empezamos a estudiarlo desde una estructura general y de eso irnos a lo particular, le vamos a encontrar un sentido. Y entonces vamos a ver de que quizá ahí está la manera en que podamos nosotros traducir tiempo y espacio. Y entonces ahí quizá nos vamos a dar cuenta que la divinidad que nosotros buscamos afuera no está afuera, está dentro de nosotros. Pero para eso se debe tener un método. Y las personas que van entrando, que se vaya adaptando el método a ellos, no que se emparejen, sino irles dando conforme vayan. Un momento en que dentro de una misma logia podemos estar estudiando el libro en diferentes niveles, porque no todos llegamos a la orden en la misma circunstancia. Hay muchos que llegamos leyendo un solo libro en toda nuestra vida. Hay gente que llega a la orden en donde ya leyó una gran cantidad de libros, en donde ya nada más les falta el mandil con un ribete rojo. Entonces, mientras no tengamos nosotros una evaluación cognitiva en el estándar a todos los que quieran ingresar, pues que nuestra gran logia va a seguir heterogénea. Si nos apegáramos a la ortodoxia, quizás la mitad, siendo bondadosos, la mitad de los que estamos en la orden, no deberíamos de estar. Porque a la orden o vamos a pachanguear,
o vamos a interpretar lo que para nosotros es importante, pero despreciamos nosotros una metodología en donde nos dé una estandarización a todos y ya luego entonces cada quien se dedique a lo que le gusta, a lo que se le facilita, a lo que tiene aptitudes, pero deberíamos de tener un requerimiento mínimo necesario. Y haciendo hincapié en la charla, todo masón deberíamos tener dominio tanto de la Constitución de la Gran Logia Cosmos como de la Biblia. El creer y el saber es un trecho enorme. Entonces nosotros actuamos creyendo que sabemos, pero hay que saber. Es cuanto. Bueno. Gracias, querido hermano. Una pregunta más, mi hermano. Dice, aparece aquí como César, dice, acorde al carácter universal de la masonería, ¿no deberíamos abrir el análisis y la reflexión a los demás grandes libros sagrados de Oriente y Occidente? Bueno, mire, nosotros estamos en Occidente. Tenemos que solventar primero nuestras necesidades. Ya cuando tengamos el dominio de nuestro Occidente, pues claro que sí es competente el extendernos hacia el Oriente. En el 96 tuvimos la oportunidad de vivir allá en el lejano Oriente, en el Japón. Aún no era iniciado en ese entonces. Me hubiera gustado haberlo estado. Y la concepción que tienen los orientales hacia la cultura occidental es más fraterna. Ellos no la adoptan, pero tampoco la agreden. O sea, saben que existe y mantienen respeto de su existencia. Ellos están conscientes de ellos porque se desarrollan de acuerdo a los paradigmas que tiene la comunidad oriental. Creo que nosotros los occidentales tenemos que hacer eso. Primero lo que compete es ser aquí en el occidente y luego ya incursionar en el oriente. A menos de que alguien tenga intenciones de estar en el oriente, pues bueno, entonces tendrá que hacer un switch. Tendría que hacer primero a donde va a estar y después en donde estuvo. Acuérdese que fuerza e inteligencia pues no son nada sin un orden. Entonces, si no establecemos nosotros un orden, conociendo primero nuestros orígenes, pues vamos a tener dificultades para poder saber hacia dónde nos dirigimos. Es cuanto, mi hermano. Muchísimas gracias, querido hermano. Nos comenta José Jonathan Ábalos Villegas. ¿Cómo se podría lograr que la hermenéutica fuera filosófica desde el punto de vista simbólico y alegórico? Bueno, insisto en que para poder lograrlo, convendría que se conformara un estudio propiamente de hermenéutica en un grupo y después ese grupo se encargara de difundirlo hacia las logias para poder estructurar un método y entonces ya que se tenga ese método, identificar las personas que estén en cada logia que puedan aportar para enriquecer ese grupo. Y entonces eso nos daría oportunidad de tener una retroalimentación. Insisto, mientras no exijamos a nuestros aspirantes un mínimo necesario de textos que debemos de saber, vamos a ser aprendices frágiles. Ya cuando entremos a la masonería debemos de tener libros clásicos leídos, Divina Comedia, Príncipe de Maquiavelo, Biblia, Quijote de la Mancha. O sea, no son libros que han pasado la prueba del tiempo nomás por bonitos o por grandotes. Es porque quienes hemos tenido la oportunidad de leerlos nos han modificado nuestro actuar y percepción de la vida. Entonces, alguien quiere entrar a la masonería, bueno, pues que pague el costo, ¿verdad? Que pague el precio, que pague el valor, que se ponga a leer. Que si, oiga, no les he leído, bueno, mi hermano, date 3, 4 meses, lo que requieras, léelo y bienvenido cuando ya estés listo. A veces pareciera que nosotros tenemos más prisa por iniciarlos que los mismos aspirantes. Entonces, no hay que ponérselas tan fácil. Hay que hacerles ver de que tienen que trabajar. Y a diferencia de en otros tiempos en donde teníamos que trabajar operativamente, bueno, pues especulativamente ahorita nuestro trabajo es el de prepararnos. ¿Es cuánto, mi hermano? Muchísimas gracias, carnal. Una última ya comentario, mi hermano, de nuestro querido hermano Jesús Díaz.
Dice, desde tu interpretación, mi hermano, ¿cuál sería la diferencia entre la hermenéutica, la exégesis y la mayéutica? Gracias de antemano por la luz aportada. Bueno, mire, la mayéutica es un estilo de aprendizaje, ¿verdad? Ese lo utilizaba el Sócrates, en donde a puras preguntas permitía que el interlocutor solito llegara a sus propias conclusiones. En cuanto a la exegesis, lo que estaba buscando es cuál es una interrelación entre varios libros. Por ejemplo, en la Biblia, la exegesis, pues nos pone a estudiar cada libro de forma independiente, ¿verdad? Y cuando hablamos nosotros de hermenéutica, es de interpretación global del libro. Si nosotros tratáramos de darle una interpretación global a la Biblia, diríamos, bueno, pues lo que busca la Biblia es de que la persona que lo lee o que se apega a las vivencias que propone la Biblia, pues es el de llevar una comunión con el Creador, nada más, ¿verdad? Y lo que pasa es de que utiliza en algunos libros alegorías, en otros poemas, en otros historias. Debemos nosotros reseñas bélicas, poemas, y entonces cada uno de ellos, si lo vemos en forma independiente, pues nos puede dar una interpretación errónea que no tiene todo el libro por completo. Entonces sí, para llegar a la hermenéutica se necesita una serie de herramientas, incluso en cuanto a la interpretación. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, las personas que tocan instrumentos. Habrá quien toca el piano de oído o lírico, como dicen algunas personas. Habrá otras personas que pueden leer partituras, interpretan los símbolos para producir un sonido, pero habrá personas que las escriben. Entonces ellos están interpretando no nada más el sonido, sino que para poder escribir llevaron a cabo métricas, estilos, a una serie de disciplinas que les van a ayudar a poder escribir música. Cuando nosotros abordamos la hermenéutica, también necesitamos disciplinas que nos ayuden a nosotros para poder llevar a cabo la creación de una interpretación adecuada. Hay muchos músicos que interpretan lo que leen, pero no son capaces de escribir. José Alfredo Jiménez escribía y no tocaba ningún instrumento. Entonces, sí debemos de tener nosotros apertura a tener herramientas para poder nosotros utilizarlas y construir lo que nosotros querramos. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, querido hermano, por tu participación. A los hermanos que nos visitan de otros grandes orientes, lo que con Ramón es muy cierto, tenemos que dar ese primer paso a la metodología que vamos a implementar para la construcción del conocimiento. La masonería, al momento de que le ponemos el título de escuela, pues nos invita a implementar esa metodología, a buscar las maneras de cómo vamos a facilitar el conocimiento cuando lleguemos a la maestría. Y es la intención a través de la Academia Superior, que tendrá que pasar años para irse construyendo, irse fortaleciendo poco a poquito y llegar a que realmente se tengan esos planes de estudio bien consolidados, y tenemos que partir de un diagnóstico. El diagnóstico que tenemos ahorita, pues lamentablemente no es muy alentador, porque efectivamente hay hermanos que no les interesa, no tienen tiempo o no se meten de plano o de lleno al estudio de lo que es la filosofía masónica, y tendremos que estar trabajando con ello. La Academia Superior de Estudios Masónicos tiene un plan, ya ha estado trabajando con diferentes logias. No se ha podido visitar a todos menos porque se nos atravesó la pandemia, pero ya tenemos más o menos un esquema y una propuesta que ofrecerles, sobre todo a los encargados de compartir la luz, que son los venerables maestros, los primeros y segundos vigilantes y las comisiones de educación y instrucción masónica. Ese documento se les va a hacer llegar, y obviamente tendrá que abrirse el análisis y tendrán que generarse mesas de diálogo, mesas de trabajo donde podamos ir fortaleciendo poco a poco lo que es también la legislación para ocupar los espacios de la
de la Academia Superior de Estudios Masónicos, que a nivel Confederación Iberoamericana, la Gran Logia Cosmos está en manos de nuestro muy respetable Gran Maestro, generar las primeras líneas para ir fortaleciendo lo que es esa academia. La Confederación Regular de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos está haciendo lo propio, también implementando las academias masónicas, y esperemos que en próximos meses podamos tener esa uniformidad de más o menos de cómo invitarle a los hermanos a construir el conocimiento. Todos tenemos diferentes herramientas, diferentes aptitudes, y la academia tendrá que ser ese espacio donde también pueda ayudar a potencializar las virtudes de nuestros hermanos. Esperemos que se estén sumando a los trabajos que esté realizando la academia. Sabemos que no somos los todólogos, pero sí existe una intención de irle dando orden y darle forma a lo que se está enseñando y cómo lo estamos enseñando dentro de las respetables logias simbólicas. Y queridos hermanos, agradecemos nuevamente su participación. Les voy a hacer un comentario antes de cederle la palabra a nuestro muy respetable Gran Maestro para que nos despida. El día miércoles estaremos teniendo una sesión de brindis solsticial, donde estaremos invitando también a todos los hermanos de los diferentes grandes orientes, y cada grandes maestros de algunas grandes logias estarán realizando los brindis para que se preparen con los aditamentos necesarios para realizar este brindis, esta plática. Estará nuestro hermano Jesús Díaz, de allá de Chihuahua, hablándonos un poco de la instrucción de por qué realizamos este ritual, por qué lo estaremos llevando a cabo de esta manera, a través de la distancia, sin olvidar nuestros usos y costumbres, y esperemos que nos puedan acompañar el día miércoles. Será a las 8:30 con hora del centro. Estaremos haciendo llegar las invitaciones, los enlaces a través de las diferentes redes sociales que se manejan en cada una de las grandes logias, y pues esperemos si nos puedan acompañar ese miércoles. Es por parte de la Confederación la invitación a este brindis solsticial. Ahora sí, pues mi hermano Ramón Parada, te reitero nuevamente el agradecimiento. Muchas gracias por compartirnos. Esperemos que sea la primera, que dijiste tú que es tu primera vez, que sea la primera vez de muchos en participar aquí con nosotros dentro de la academia. Estos ejercicios los estamos llevando a cabo los lunes, pues para estar en comunicación, estar fortaleciendo a través de la pandemia. Nos tiene ahorita en el encierro algunos, ¿verdad? Porque otros tienen que andar echándole muchas ganas, y los lunes estaremos trabajando en Chihuahua, pero terminando esperemos que sea pronto esta pandemia y que podamos regresar a nuestros templos, estaremos realizando de manera mensual una plática para poder estar en contacto con los hermanos de todo del Gran Oriente de Chihuahua, y por qué no de otros grandes orientes. Mi hermano Ramón, muchísimas gracias, te agradezco tu tiempo y te felicito por la plática que nos brindaste el día de hoy. Mi querido, muy respetable Gran Maestro, vuestras órdenes han sido cumplidas. Por favor, mándenos a casita a descansar. Gracias, mi rector. Pues un gusto que haya habido esta gran participación. Sin duda alguna, una de las labores de la academia, como ya ha dicho el rector también en otras ocasiones, es sembrar la duda. No es contestar preguntas, es sembrar la duda para que haya muchas más preguntas y nos replanteemos lo que estamos aprendiendo nosotros. Esa es la labor de este tipo de conferencias, y creo que el día de hoy se ha cumplido con creces, como en otras ocasiones. Mis hermanos, pues muy agradecido con todos los grandes orientes que han estado participando, con todos los orientes del estado, con los 7 distritos. Tenemos una participación muy importante, cada vez es mayor. Agradecemos eso y los invitamos a continuar participando, a invitar a hermanos de los diferentes orientes para que también sigan participando y enriqueciendo este proyecto. Estamos seguros que va a ser sumamente provechoso. Mis hermanos, pues no me queda más que desearles a todos ustedes y a sus familias que estén bien, de buenas, con buena salud, y que verdaderamente tengan salud, alegría y prosperidad, como decimos los masones. Mis hermanos, un gran abrazo fraterno para todos ustedes de parte de la Gran Maestría y de la Academia Superior de Estudios Masónicos. Gracias, muy respetable. Gracias, hermanos, por su tiempo. Muchas gracias. Y estamos aquí de orden.